conflicto armado interno en Guatemala dio inicio con el levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960. Las causas más comunes han sido señaladas como desigualdad social y económica, exclusión política y cultural y el reconocimiento de los derechos de amplios sectores sociales. Duró 36 años aproximadamente y finalizó con la firma de los acuerdos de paz. Durante el conflicto armado interno, Guatemala vivió actos de crueldad, desprecio a la vida y humillaciones, pero finalmente el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de la paz firme y duradera entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca y el Estado de Guatemala, acontecimiento que puso fin al conflicto armado. La violencia política estatal se refiere a cuando los actores estatales hacen uso de la violencia política para consolidar una victoria. La violencia política por parte de grupos no estatales, este tipo de violencia está dirigida a garantizar la impunidad por delitos que se llevaron a cabo durante el conflicto, y las disputas relacionadas con la propiedad, estos son causados por la ausencia de registros. El tipo de violencia número 4 está relacionada con el aumento del miedo y la paranoia. El tipo de violencia número 5 es cuando el Estado intensifica sus prácticas de represión sin ningún motivo político aparente. El tipo de violencia número 6 es cuando el Estado ha fallado en proveer oportunidades económicas. El tipo de Estado número 7 es cuando el Estado no tiene la capacidad de atender necesidades de su población. El tipo de Estado número 8, el obispo Juan José Gerardi fue asesinado a golpes en la cabeza el 26 de abril de 1998. 2 días antes había publicado el informe Guatemala Nunca Más. Este reporte expuso a miles de testigos y víctimas de la represión estatal y culpaba a la mayoría de crímenes al ejército de Guatemala. En las investigaciones se documentaron más de 54.000 violaciones a los derechos. Proceso de reconstrucción social en Guatemala. A. El dilema de la justicia, salida política versus penal a través de la amnistía o simplemente de la inacción de la justicia misma. Y B. El dilema del luto, los cementerios clandestinos, que permitiría devolver los restos a sus seres queridos para que pudiesen enterrarlos a los cementerios locales como tiene que ser. C. El dilema de la interpretación de la violencia, núcleos de debate. Esa interpretación se constituye a través de actos, ceremonias y símbolos que llevan consigo cierta significación. Violencia de post, conflicto en un sentido débil. Existen ciertos factores que están asociados con las condiciones políticas y socioeconómicas generales. Entre las condiciones de paz se incluyen la ausencia del imperio de la ley, inestabilidad política y socioeconómica, y el ruido fuerte se refiere a las formas de violencia después del conflicto, incluye el balance de poderes resultante del acuerdo. Conflictos históricos no resueltos. 4 grandes tendencias que están ocasionando una situación de pérdida de gobernabilidad y hacen más complicado redirigir la búsqueda de la paz son violencia, criminalidad e impunidad, precariedad social y económica, confrontación política y conflictividad social.